¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, doña Elena. ¿Qué es esto? ¿Estoy exagerando cuando se dice que los mexicanos ahora sí estamos viendo que cada vez menos es posible que se cumpla el compromiso presidencial de bajar la violencia? ¿O es pasajero? Hasta el mismo presidente lo ha reconocido en varias de sus mañaneras, que no ha tenido éxito en el tema de seguridad. Y no solo eso, pues nosotros vemos todos los días las cifras hacia arriba, según la encuesta, la última encuesta que salió del ENVIPE, de cada 100 mexicanos, 38 fueron víctimas de un crimen. Las cifras son altísimas. Robo en transporte público altísimo, 29% de los delitos, extorsión 17%, fraude 14%, y la percepción de inseguridad es del 79% en promedio. Y además lo que resulta enorme es el daño económico asociado a la criminalidad, que es de 286 mil millones de pesos, se calcula en esto. Entonces, pues tenemos un problema grave que ya veníamos acarreando desde sexenios pasados, pero que en este sexenio, pues en lugar de bajar las cifras como nos habían prometido, pues las cifras siguen subiendo. Es correcto. Y ahora, por ejemplo, junto con esta crisis de seguridad, también está feo el clima, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando. Ante esto, ahora nos estamos enfrentando ante la tranquilidad con la cual se está tomando el tema de los policías federales y el conflicto que se tiene con su posible o no posible adscripción a la Guardia Nacional. Esto complica el escenario de seguridad. Sí, por supuesto. Mira, el presidente apostó todo por una Guardia Nacional que pues todavía no está bien conformada, y apostó en esta Guardia Nacional a desaparecer a la Policía Federal, lo cual desde nuestro punto de vista es un error. Además, la manera en la que han tratado de sumar policías federales y militares ha sido, pues por decirlo menos, poco amistosa entre ellos. Traen un conflicto interno también en la Guardia, precisamente por las declaraciones del presidente que todos los policías son corruptos, cuando los mismos policías han tenido que ser los encargados de formar a los militares en seguridad. Entonces ahí tenemos un problema. El segundo problema es que la Guardia es un instrumento y ojalá de veras nos sirva a los ciudadanos, pero no es una estrategia. Y entonces se están confundiendo el instrumento con la estrategia, y no vemos que el licenciado Durazo lance una estrategia de seguridad que sea creíble, que en los siguientes años podamos tener menos violencia. Y mientras tanto, pareciera entonces que los mexicanos estamos siendo rehenes de un vaivén en el cual ninguna de las partes quiere involucrarse y nos dejan a nosotros en el terreno de fuego. Así es, en el momento que la autoridad cede el uso de la fuerza pública, porque son los que la deben de tener, y hablan de abrazos y no balazos, y por el otro lado estamos viendo bandas criminales sumamente peligrosas y sumamente crueles, pues lo que sucede es que los mexicanos empezamos a pensar, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a defender? Ajá. Ahora, causa en común. ¿Cuál es el diagnóstico previo que tiene ante esta situación? Bueno, nosotros nuestro diagnóstico lo sacamos siempre con cifras oficiales. El 98% de los delitos no se están denunciando, entonces las cifras oficiales, si bien nos dan un número altísimo de delitos, pues sabemos que se cometen muchos más, los cuales no se denuncian, y no se denuncian porque no tenemos ministerios públicos capacitados, porque los estados prefieren guardar los expedientes, porque prefieren malatender a la gente para que la gente no denuncie, cuando lo que tendríamos que hacer es provocar mucho más denuncias, precisamente para levantar el número de denuncias y bajar la cifra negra, pero esto es casi inentendible por nuestras autoridades.
Y entonces, bueno, esto de alguna manera confirma que estamos atrapados, estamos secuestrados, tanto por la incapacidad de la parte oficial para poder entender y dimensionar el tema de la violencia, y también por otro lado, la reticencia de los mexicanos de hacer denuncias de los delitos que sufren. Así es, mira, también hay una falta de cultura de legalidad en nuestra sociedad, donde cada quien nada más pues le echa agua a su cubeta, ¿no? Y mientras estemos así, pues estamos vaciando el lago y no estamos permitiendo trabajar en conjunto. Yo creo que la obligación de los ciudadanos es ir y denunciar y exigir que se encuentren los culpables, y la autoridad tiene que preparar mejor a sus ministerios públicos. Tenemos que volver a apostar por policías locales y que realmente podamos tener la esperanza de tener paz y seguridad en unos años. Sí. ¿Dónde está el foco rojo más apremiante? ¿En qué tipo de delitos es en donde está lo realmente preocupante? Mira, lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Los delitos de alto impacto, que se refieren a homicidios, a violaciones, a secuestros, a robos con violencia, que son aproximadamente el 10%. Estos afectan a menos población, pero provocan una sensación de mucho más inseguridad. Y luego están los delitos que nos afectan a todos, que es el robo en la calle, el robo al transporte público, el robo sin violencia, que son y el fraude, que son los delitos que más se cometen y que menos se denuncian, porque además la autoridad no podría investigar todos los delitos de la misma forma, tiene que dividirlos. Los de alto impacto los tiene que investigar de una manera, y los delitos comunes, digamos, como estos que les platico, estos tendrían que estar investigados en la forma de proceder. Es decir, que cuando veamos que se conforma un número importante de delitos en una zona, por ejemplo, robo a transporte público, entonces las autoridades tienen que tomar medidas para esto. No quiere decir que te van a resolver el robo que te hicieron a ti, pero lo que quiere decir es que si ven que en la zona falta alumbrado público, si ven que en la zona están mal las calles y llenas de baches y los camiones tienen que estar separando en todos lados, bueno, pues entonces tienen que arreglar eso. O si vemos que tiene relación con pandillas de chavos que están echando relajo en las calles y tomando en las avenidas, bueno, pues se tiene que hacer un programa focalizado para esto. Entonces se deberían de atender de diferente manera. Lo que hoy no sucede es que el Ministerio Público atiende de la misma forma el robo de un celular en la calle que el robo de un secuestro. Entonces, pues así nunca vamos a tener autoridades suficientes. Así es. Y de alguna manera esto también coincide, este señalamiento coincide en el sentido de que también los gobernadores no están haciendo su trabajo. Sí, por supuesto. O sea, el principal responsable de lo que pasa en un estado es el gobernador. Ajá. Y definitivamente los gobernadores, con esta estrategia de que ya va a llegar la Guardia Nacional, pues se están lavando las manos, cuando no debería de ser así. Ellos tienen una responsabilidad de cuidarnos, porque para eso fueron elegidos y no están cumpliendo. Así es. Finalmente, ¿hasta dónde ve causa en común que se puede estirar esta liga que parece interminable que se le está jalando? Es decir, ¿hasta cuándo podríamos nosotros, los mexicanos, entonces, poner como sociedad un hasta aquí para que la autoridad haga su trabajo? Pues mira, yo creo que los mexicanos desgraciadamente hemos estado como las ranas cuando las ponen en agua tibia, ¿no? Que no se dan cuenta que se están muriendo. Eso nos pasa a los mexicanos, no nos damos cuenta de lo mal que vivimos hasta que un día nos topamos de frente con un acto criminal grave. Me parece que por eso es que los mexicanos no alcanzamos a reaccionar ante la gravedad que se está viviendo en el país, con los homicidios, con las personas desaparecidas, con la falta de respuesta de la autoridad. Entonces eso podría implicar que entonces hasta que nos colombianicemos, entonces entenderemos en dónde están las carencias. Pues mira, yo creo que hasta que pase algo tan grave que nos timbre a los mexicanos,
o más bien algo tan grave que cimbre a los políticos y que entonces sí decidan tomar las acciones necesarias. ¡Ay, Dios! Doña Elena Morera, presidente de la Asociación Causa en Común, le agradecemos mucho su intervención en este espacio y estaremos al pendiente de cómo va evolucionando el análisis con respecto a la violencia en México. Claro que sí, con mucho gusto, les mando un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego.